Esta es la música de uno de los tantos ciclos de televisión maravillosos que ha desarrollado Pacho O'Donnell. Esto era de los archivos O'Donnell. Pacho es escritor, historiador, dramaturgo, político, médico, psiquiatra y psicoanalista. Fue senador en Argentina, secretario de Cultura de la Nación. En su gestión, por ejemplo, se puso en marcha el INCA, el Instituto Nacional de Artes y de Cine y Artes Audiovisuales, que cuando empiezan las películas argentinas siempre es mencionado porque hay fondos que lo están haciendo suceder. Esa película está apoyada por el INCA. También creó el Instituto Nacional de Teatro, otro pilar de la actividad cultural en la Argentina. Ha escrito muchísimos libros muy, pero muy interesantes revisando temas de la historia en la Argentina. Y está con un libro nuevo que está buenísimo, se llama La Nueva Vejez. Vamos a dar la bienvenida a Pacho O'Donnell en Hijos de Punta. ¿Qué tal, Pacho? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto de comunicarme con ustedes. Estamos aquí con Soledad, con Mica, y es una alegría que estés compartiendo unos minutos con el programa. Pacho, habiendo investigado tanto como lo has hecho tú, me da curiosidad esto. ¿Hay alguna época de la historia que a ti te hubiera gustado vivir personalmente, que cuando la has estudiado fantaseas con haber vivido ese periodo de la historia? No es fácil esa respuesta, ¿no? Todos los tiempos tienen sus aspectos oscuros y sus aspectos claros. Ujú. Quizá tiempos independentistas, era mucho más fácil saber lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? O sea, el sentido de la vida, ¿no? Era más claro quién era el enemigo, contra quién había que pelear. Era bastante más claro qué era lo que se podía lograr. Eso Hoy es la muy... situación es mucho más confusa, o sea, el enemigo es muy difuso, está muy escondido en siglas, ¿no? En el sentido de la vida está muy oscurecido por el fuerte deseo social. Eh, no es fácil ser noble en este momento en que aparece como que el triunfo de los malos es casi inevitable, ¿no? Sobre la buena gente, digamos. En fin, te estoy dando un panorama un poco pesimista, pero creo que quizás en tiempos heroicos, digamos, las cosas eran más claras. No más Seguramente no, fáciles, pero pero sí más sí más claras. claras. Decime una cosa, están pasando cosas en estos últimos meses que da la sensación de que se van a volver parte de la historia grande de la humanidad. Ustedes como historiadores, quienes tienen tu entrenamiento, tu conocimiento, ¿te das cuenta ante las situaciones del noticiero de qué se va a terminar metiendo en la historia y qué es lo que no va a tener tanta trascendencia? No, bueno, creo que hay un avance bastante claro en el mundo, por lo menos en los países, por ejemplo, en nuestra región, una decepción muy grande hacia la democracia. Decepción. Creo que eso es clave, o sea, qué es lo que va a venir a raíz de esa decepción? Otro régimen político, régimen autoritario, la democracia va a poder recomponerse, va a poder rehabilitarse. Creo que eso es lo que se está jugando en este momento, por lo menos en la Argentina es muy claro, ¿no? Lo entiendo. Sí. Pero me refiero, por ejemplo, supongamos conflictos bélicos como los que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania, o el que está dándose entre Israel y Hamas, y quién sabe quién es más en las próximas semanas o meses. Ustedes con perspectiva histórica, ¿te da la sensación de que alguno de estos episodios, por ejemplo, van a ser parte de las páginas fuertes de la historia futura? Yo creo que el centro de poder en mis tiempos era bipolar, estaba Occidente por un lado, el mundo comunista por el otro, y llegaban acuerdos, o sea, se repartían el mundo y podían negociar en cada uno de los conflictos. Las armas nucleares estaban bastante concentradas en muy pocos países. Creo que hoy vivimos un desborde,
no existe no existen suprapotencia capaz de ordenar los conflictos regionales o locales. Antes, por ejemplo, había una pelea, una lucha en Vietnam y la Unión Soviética se incorporaba detrás de uno de los sectores Ujú. y Occidente, Estados Unidos, la OTAN detrás del otro sector. Actualmente la situación es más caótica, más descontrolada. Las armas nucleares se han difundido, en este momento son muchos países los que tienen armas nucleares. Algunos de esos países dan bastante miedo por la poca sensatez de sus gobernantes, ¿no? Sí, comprendo, comprendo. Y creo que eso, o sea, significa una amenaza muy grande. Yo pienso que la amenaza nuclear está muy vigente en este momento. Pacho, estás dando a conocer un libro apasionante que has difundido que se llama La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas. No hay que tener temor a usar la palabra viejo, ¿verdad? Claro, es interesante porque la palabra viejo es una palabra que está inundada de viejismo. ¿Qué es el Es, viejismo? el viejismo es la discriminación ante la vejez, el prejuicio. Bien, bien. Entonces suponete que la palabra viejo, vejez, vieja son palabras incómodas. Ujú. Viejo es la palabra que tiene más sinónimos en el diccionario. ¿En Mira, serio? Mucho más que joven, mucho más que niño, Claro, eso, porque es como que estamos tan imbuidos de la imposición cultural de que la vejez es algo malo, es algo oscuro, ¿no es cierto? Los viejos somos aburridos, solitarios, deprimidos, enfermos. Hablamos de cosas que a los jóvenes no les interesan, ese es el prejuicio, ¿no? Ante la vejez. Por eso es que la palabra viejo hay que reemplazarla, hay que decir abuelito, persona mayor, tercera edad, ¿no? entiendo. Y no, hay que reivindicar la palabra vejez, vejez viejo, porque hay que reivindicar la vejez como una etapa que puede ser activa, dinámica, erótica, creativa. Se ha transformado actualmente prácticamente en la edad más larga de nuestra vida, Claro, al más aumentar larga, la esperanza de vida, ¿no? más larga que la niñez, más larga que la adolescencia, y sí. más larga que la juventud, Claro. tanto o más larga que la madurez. ¿Desde Yo cuándo se tengo considera que se extiende la vejez en adelante, Pacho? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se ¿Cuándo considera empieza? habitualmente que empieza el periodo de la vejez para Bueno, entender esa idea? convencionalmente empieza a los 60 años, creo que hay que modificar esa cifra. Sí, cada vez Claro. más tarde, A ¿no? los O sea, de 60, acuerdo a eso, yo tengo 22 años de viejo. claro, tenés 22 Es un años montón, un montón de tiempo una de viejo. etapa Es larga verdad, nadie tiene 22 años de de tal niño, cosa, de claro, joven. exactamente. Es la Qué etapa más bárbaro. larga de la vida. Y claro, Y además la Entonces hay que única que estar está en preparado expansión. para eso, hay que porque estar va a seguir preparado. Sí. eternamente. Hay que saber qué hacer con la vejez. ¿Y O sea, la ¿Cómo, vejez cómo no se con- prepara eso? cómo lo sugerís encarar, Pacho? Primero no negando el paso del tiempo. Ujú. Una de las principales actividades de las personas es negar el paso del tiempo. Sí, y de los gastos, ¿no? Es una O inversión de sea, mucha gente. Sí, la vejez es algo que hay que disimular, Sí, ¿no? tal cual. Inclusive hay elogios viejistas como sí, el viejos son los trapos, ¿no? sí. Claro. No, viejos son los trapos, viejos son también las personas. Mm. Lo que pasa es que hay que tratar de tener buenas vejeces. La vejez, por empezar, digamos, es importante no negar el paso del tiempo. Hay grandes industrias, ¿no? Son montadas sobre esto, o sea, Sí, la la arruga hay cosmética. que extirparla de alguna manera, la cana hay que pintarla, ¿no? Estirar la juventud, Claro. estirarla, Exacto. Prolongar. prolongarla. Cuando se dice, pero qué otro elogio viejista es, pero no parece la edad que tenés. Claro. Es decir, Viejismo. no pareces viejo. Sí, no sé si pareces viejo o no, pero sos viejo. Y es una cuestión de instalarte en esa vejez y tratar de que sea una buena vejez. Porque es así, es inevitable. O sea, con muy buena suerte,
todos vamos a ser viejos. o viejos. Sí, tal cual. Pacho, ¿qué sugerís para una buena vejez? Bueno, un aspecto viejista, es la sinonimia entre deterioro y vejez. Ujú. Contra la muerte no hay batalla posible, ¿no? La Ujú. muerte viene invicta hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Pero el deterioro, uno puede combatir el deterioro. Y no caer en la imposición cultural de que ser viejo es estar deteriorado. Claro, Una cosa es el proceso biológico, ¿no es cierto? De los cambios del cuerpo, de la mucha mayor predisposición a problemas de salud, etcétera, que tenemos los viejos. Pero otra cosa es el deterioro. Otra Claro. cosa es el dejarse estar, ¿no es cierto? Otra cosa es, fíjense, quien hizo una muy buena utilización de esto fue el COVID. El COVID nos tuvo a los viejos como clientes principales. Y eso porque en general las personas mayores nos dejamos deteriorar y entonces nuestros sistemas inmunológicos están muy bajos, Baja. lo cual nos hace, por supuesto, víctimas de otras enfermedades también, ¿no? y otra cosa que tuvo COVID en particular fue que provocó el aislamiento, ¿no? Cortó Y las además, posibilidades de socializar. sí, además acá en la Argentina fuimos tratados como idiotas, ¿no? Como Sí, estúpidos, entiendo. que no tenían que vigilarnos, ponernos sanciones por salir a la calle. O sea, como si los viejos no supiéramos cuidarnos, ¿no? Eso fue así. Aquí en el Uruguay no se manejó de la misma forma, fue muy Mm. diferente, pero sin duda restringir la socialización para quienes están, para los viejitos, para los viejos, perdón, no es bueno, porque la socialización es gran parte de la cosa. ¿Cómo lo vivís tú, Pacho, la importancia de estar con otros? Eso es mucho más que una retórica, está estudiado científicamente que las personas mayores que socializan viven 4 o 5 años más. Bien, O es un sea, hecho el científico. aislamiento es un fenómeno de muerte prematura. Y Y por eso algo muy aconsejable, ustedes recién me pedían algún consejo, no soy bueno para dar consejos, no pretendo ser un gurú de esto, pero hay que socializar. Sí. O sea, una de las cosas buenas de la Argentina es que hay muchos centros culturales, Sí. en sindicatos, en templos, en iglesias, en intendencias. Es muy importante que las personas mayores se incorporen a grupos de cocina, grupos de ajedrez, grupos de coros, digamos, o que estudien una carrera universitaria, una carrera terciaria. O sea, que realmente estén integrados, tengan una red social y que sean necesarios, que haya alguien que los espera, Que hacerse amigos. compartan Eso es intereses. fundamental. hay Eso muy es lindos. fundamental. Además, me acuerdo, por ejemplo, una vez visitando a mi abuelo, que estaba en una institución, concretamente, donde todos eran muy viejos, charlaba con él y me daba cuenta que él estaba contento. Una de las cosas que le Claro, gustaba de estar ahí eran las charlas que tenía. Estaba Claro. lleno de Era como, gente. era como Claro. vivir entre amigos. Claro, pero Claro. sus temas importaban. Siendo Claro. que de repente durante muchos, muchos años él estaba un poco solo con sus temas, Mm. con sus claro. intereses. Estar con gente que sepa, bueno, por ejemplo, ¿quién fue Gina Lollobrigida? Claro, que Sí. tus Hablar con gente referencias que Exacto. sepa funcionen. quién Sí, sí. fue Brigitte Bardot, que vio las películas de la Nouvelle Vague francesa, poder comentar alguna, o sea, cosas de jugadores de fútbol de su tiempo, ¿no es cierto? Claro. Lugares que ya no Eh, existen. Pares. exacto. Eso siempre y cuando estén bien cuidados y demás, pero Claro. por eso la idea de los geriátricos, cuando es un buen geriátrico, puede ser una mejor idea que estar en su casa solo, Sí. Sí. esperando que alguien lo llame por Eso teléfono. es un dato que recuerdo, me resultó muy revelador darme cuenta de la calidad de conversación y de convivencia
que se observaba, no te lo contaban, lo veías en buenos geriátricos. Porque a veces hay como ¿viste? Hay una atmósfera negativa alrededor de ese mundo. Totalmente. Y sin embargo, cuando te metías, decías, pero es tan bárbaro. Sí, Bueno, muy bien. otra cosa que nos ha llamado mucho la Hay atención. geriátricos y hay geriátricos. Claro que sí, no, ese paréntesis es más que válido y pertinente mencionarlo. Pero iba a los efectos de la comunicación. Y otra cosa que también quería preguntarte, Pacho, tiene que ver con las vocaciones que se disparan en la gente cuando de repente hizo una vida en algo, termina esa actividad laboral porque se retira, por ejemplo, y es el momento de hacer otra cosa. Y a veces Claro, meten cuando unos no virajes estás brutales. cuando no estás, como dijimos ya, condenado a la supervivencia por razones económicas o sociales, yo suelo llamar a la vejez la etapa de pagar las deudas con uno mismo. Ajá, Muy bien. bueno. Es decir, que podés hacer aquello que no te animaste a hacer cuando eras joven o maduro, que no pudiste hacer porque tenías que pagar las cuotas del colegio de los chicos, tenías que pagar los servicios, tenías que enfrentar lo que podemos llamar eufemísticamente la realidad, Ujú. o por cobardía, por no animarte a ciertos cambios. Bueno, en la vejez es el momento en que podés conectarte, ¿no es cierto?, con aquello que deseabas y que por distinta razón no lo hiciste, ¿no? Los pendientes. Sí, hay tiempo. Y tenés En tiempo. las cuentas pendientes. Las exacto. cuentas pendientes que uno va acumulando. Yo doy ejemplos históricos, ya los he dicho en alguna otra entrevista, pero por ejemplo San Martín en su vejez conectó con el tema cultural, el cual él siempre fue propenso, ¿no? Ujú. Donó bibliotecas, etcétera. Y en su vejez se dedicó a pintar, pintó. Ah, San Martín fue pintor. interesante. No Sí, sabía. Pintó, no eso. sabía. ¿sí? No se sabe. Se dice que en el Louvre, en el depósito del Louvre, hay 2 cuadros de San Martín. No, Ah, no, mirá. yo no lo puse en mi libro porque no lo pude confirmar. Ujú. Digamos, en mis libros, en mis estudios sobre San Martín. Sí lo puse en el libro de la nueva vejez, ¿no?, que acaba de salir. Vos, de hecho, Pacho, sos un ejemplo de lo que estás predicando. Porque cuando estudiábamos tu camino de vida, tu biografía, sos una de esas personas especiales que pareciera que han vivido 4 vidas en una. Porque has pasado por muchos roles, te has destacado en muchos ámbitos. Y desde ese lugar te quiero preguntar, cuando uno pega el timonazo y cambia y enfoca una nueva área de actividades, ¿cómo ha sido tu vivencia de entrar a un mundo que en principio no te era propio? Me imagino que a veces uno se enfrenta a competencia de otros, envidias, incertidumbres. ¿Cómo has vivido tus varios timonazos en la vida? Sí, yo creo que ha sido gestos audaces. Principio de haber sido leal a mis deseos. Ujú. A veces digo, he querido jugar con todos los juguetes que tenía en el placar. Claro. Y he pasado de uno a otro. Recién se me cruzó un pensamiento cuando me preguntaste esto. A ver. Y cuando me preguntaste, bueno, qué hacer con la vejez también. Yo he tenido siempre claro que la duración del partido es 90 minutos. Que el partido dura 90, que no es eterno, que dura 90 minutos. Bien. Y que en esos 90 minutos uno tiene que hacer goles, buenos pases, tiene que tratar de hacerlos, ¿no? Tiene que tratar de aprovechar lo más que puede esos 90 minutos de juego. Cuando toca el pito final, decir, bueno, he hecho todo lo que podía o casi todo lo que podía en este partido que a uno le toca, ¿no? Ujú. Creo que esa es una de las explicaciones. Siempre he tenido mucha conciencia de la muerte. Siempre he tenido mucha conciencia de que no somos eternos, que es la principal mentira que nos hacemos siempre, ¿no? Sí. Siempre pensamos, ya habrá tiempo, Claro. ya habrá tiempo para todo. Y Me no llevo es- mal con mi mujer, con mi pareja, con mi marido. Bueno,
Ya lo Sigamos cambiaré. como podamos. Claro. Ya habrá tiempo, Sí. ya llegará Ya el lo momento. arreglaremos. El otro día Estoy, hablábamos en otra Estoy en entrevista. un trabajo que no me satisface, que me aliena, que todos los días son iguales. Bueno, en algún momento voy a cambiar, seguro que en algún momento voy a decir, no, El otro no. día, ¿sabes, Pacho? Una nota, conversábamos, nos presentaban el concepto del sesgo de postergación en cuanto a que siempre pareciera que nuestro yo futuro va a ser mejor que el yo actual. Claro. Y en eso va la decisión y el momento de tomar El timón. digamos, el timón, ¿no? Y dar el golpe de timón. Tal cual. Y yo en esa frase tuya cuestionaría el principio. A ver, ¿Qué es eso de yo futuro? era la Tenemos que expresión. vivir como si hoy fuera el último día, o sea, Claro, es el momento. Es que No quizás lo existe, en es. fin. Si quizás son lo las es. personas religiosas, bueno, tienen la esperanza, hay que tener mucha imaginación, pero bueno, tienen la esperanza que después vendrá otra vida. Pero el tema es la palabra futuro, no existe la palabra futuro. Claro. Ujú. Desde el punto de vista, o sea, tenés que vivir la vida en el momento, o sea, no hay otra vida. A lo mejor hay otra vida, pero yo no, en fin, uno no puede guiarse por eso. Uno no puede guiarse por una promesa que no sabe si se va a cumplir. Tal cual. Es muy interesante viniendo este concepto de vos, que permanentemente has tendido puentes hacia el pasado para revisar periodos históricos, sucesos y comprender lo que puede haber pasado cabalmente, ¿no? A veces revisionar conceptos, humanizar algunos de los eventos de la historia. Quiero preguntarte acerca de esto. A veces nos encontramos con noticias en las cuales pareciera que un evento del pasado, y a veces del pasado remoto, es juzgado con la sensibilidad actual. Ajá. Y claro, se llega a conclusiones diferentes. Por ejemplo, en la Argentina, la conquista del desierto, con todo lo que implicó acerca de la muerte, el asesinato de miles o quién sabe cuántos Sí. cientos de miles de habitantes originarios. Y en su momento, cuando volvía Roca a Buenos Aires, era Dios, era visto como una figura que había hecho un gran logro. Claro. Y con la sensibilidad actual, la mirada es otra. Pero ahí aparecen juicios. Y sobre eso te quiero preguntar, ¿está bien que evaluemos eventos de la historia con la sensibilidad actual? No, por supuesto que no está bien, ¿no? No. Yo he escrito sobre Roca. Yo estoy haciendo actualmente un ciclo de programas en el canal público de Buenos Aires sobre entrevistas a los personajes históricos, ¿no? Los martes a las 6:30. Ayer entrevisté a San Martín. Ayer estuviste con Buenísimo. San Martín. Qué bueno. Qué ¿Era bueno. agradable en persona, Pacho? Anoche estuve. Está en YouTube, se llama Prócer. Antes hice con Rosas, con Juana Zurduy. Qué bueno. Bien, lo vamos a Y bichar. hice con Genial. Roca también. Y con Genial. Roca también. Hice con Roca también. Y Roca es un personaje muy polémico porque ha quedado oscurecido por la campaña en el desierto, pero hay una cantidad de aspectos que le debemos a Roca. Así es. La ley 1420, que es la ley de enseñanza obligatoria, gratuita, laica. Le obedecemos la doctrina Drago, que fue el rechazo a la prepotencia de las potencias cuando países más débiles deben dinero, que fue la invasión de Alemania e Inglaterra contra Venezuela. Ujú. Por las armas, digamos, en esa época lo hacían por las armas, digamos, ahora es más sutil. Entiendo. Pero Roca fue una persona que se propuso un país civilizado, moderno. Es una figura. Y mismo la campaña del desierto, más allá de las críticas que la puedo hacer, la campaña del desierto es un eufemismo, ¿no? Era una campaña en tierras muy fértiles. El desierto estaba ocupado y era muy fértil, ¿no? Ujú. Pero la misma ocupación de la Patagonia, para llamarla mejor, es un concepto territorial. O sea, Roca consideraba que la Argentina era todo, era desde la Quiaca hasta Ushuaia, como se dice, ¿no?
cuando había muchos políticos en Buenos Aires que lo reducían a la pampa húmeda, ¿no? Claro, entiendo. O sea que en ese sentido, curiosamente, la ocupación de la Patagonia tuvo también una visión, por algo Roca era provinciano, era tucumano. O sea, él tenía una visión del país que iba más allá de Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, entiendo eso. Mi pregunta hacia ti es si tuviéramos que conversar con personas que hoy nos vienen con planteos de ese tipo. La sensibilidad con que se tiene que evaluar la historia cuando sos historiador como tú, ¿tiene que ser la propia de cada época? Hay que entender las cosas, los fenómenos de esa forma y enseñarlos de esa forma también. Mira, la historia es, primero yo no soy historiador, soy médico. Sí, sí, sí. O sea, no soy un historiador. No tenés una Digo porque formación siempre, específica como siempre historiador, aunque has escrito defiendo, mucho de historia. siempre defiendo a los historiadores que se han Bien, formado académicamente en muchos curricularmente. lados. La historia siempre es subjetiva, o sea, no existe la historia objetiva. O sea que hay distintas escuelas, distintos modos de enfrentarla, pero nunca hay una historia objetiva. Nunca hay una historia mejor que las otras, o sea, son... ¿Cómo se va a juzgar el presente? Los días me preguntaban. Depende del historiador. Claro. Depende del historiador. Muy bueno. Depende del historiador, absolutamente. Pacho, la última pregunta que quiero hacerte hoy, y te quiero ya empezar a agradecer el tiempo que nos has dedicado, es esta. En tu camino fuiste senador de la Argentina, fuiste secretario de Cultura de la Nación, tuviste logros muy significativos. ¿Qué sabor te dejó haber pasado por el sistema político de la Argentina, que a veces visto desde Uruguay es un poco mal entendido, mal interpretado, no sé cómo decirlo, pero como concepto, ¿qué sabor te dejó tu pasaje por el sistema político de la Argentina? He conocido a las mejores personas de mi vida y he conocido a las peores personas de mi vida. Es un lugar muy intenso. Yo me ha gustado mucho más la función pública que la política. Para la política, no sé si solamente en Argentina o en todo el mundo, hay que tener ciertas condiciones psicológicas que van desde las virtudes a los vicios, digamos, ¿no? Qué bien Hay descrito. que tener una buena Perfecto. combinación y yo no las tengo. Eso para la Creo que política. la he pasado muy bien como funcionario público. Y vos al principio señalaste algunos logros que a mí me enorgullecen y me gusta que me los reconozcan. Pero al mismo tiempo la política tiene aspectos desagradables. Y hay que tener un cierto grosor de piel que si no lo tenés no estás capacitado. Sin duda es un espacio de la humanidad en el cual la sensibilidad puede ser víctima de agresiones fuertes. Hay momentos en los cuales uno observa el asedio que reciben algunas figuras políticas y se pregunta, ¿cómo logran atravesar eso? ¿Cómo duermen a la Claro. noche? ¿Cómo dentro de ese camino, que es uno solo, volviendo a lo que él decía del tema de la vida, tienen que pasar por ese lugar tan sinuoso, esos digamos, territorios ¿no? Tan pedregosos? difícil, ¿no? No obstante, Porque viste, como elección, nos está además. diferenciando lo que es la actividad política Sí, del servicio público. por supuesto, No es sí. lo mismo. No. No es No es lo lo mismo. mismo. Hay que tener unas ciertas características de personalidad que orillan en algunos momentos la virtuosidad, en otros momentos la inescrupulosidad. Hay que tener como una dosis, una mezcla, un cóctel, digamos, de proporciones justas. Tal Pero cual. Es muy pertinente lo que estás diciendo, en particular ante los días que justo enfrenta la política argentina. Y sí, sí, son días muy complicados, una elección muy complicado. muy Un año. determinante, que es una elección que muestra claramente la crisis de la democracia en la Argentina, ¿no? Y la imperiosa necesidad de salvar algo de eso, ¿no?
y por tratar de formularnos un recomienzo. Te quiero agradecer mucho el rato que compartiste en la tarde de hoy con nosotros, Está muy Pacho. bien. Muchísimas Ahí gracias. ahí te veo en el fondo con un bello... ¿Dónde estás? Estás en Punta del Este, ¿no? Sí. Estamos Sí, todos estamos en Punta todos del acá. Este, en el bosque de Punta del Este. Es un ¿En lugar dónde precioso. estás? Estamos en la parada 20 de la Playa Brava de Punta del Este. Ah, yo amo Punta del Este. Yo tengo unos tiempo compartido en Casa Pueblo. Ah, Qué lindo. bueno, entonces te combinamos a que en tu próxima visita al Uruguay podamos tener el placer de conocernos personalmente. Sería un placer. Vos sabés que para mí un placer de ir a Casa Pueblo era encontrarme con Carlos Páez Vilaró, Me imagino. Ujú. que me distinguió con su amistad y siempre hacemos... Y tengo el honor de que en su balcón, el famoso balcón de Páez Vilaró en Punta del Este, en un rincón dice Rincón Pacho O'Donnell. Perfecto. ¿Qué Qué significa? lindo. Eso habla de Él la me, profundidad de ese vínculo, ¿no? él me dedicó uno de esos espacios. Sí, lo lindo. recuerdo con mucho afecto, una gran persona, un gran personaje, ¿no? Sin Y un lugar a gran dudas. artista. Creo que todavía no está valorizado en la medida que se debe como artista, como pintor. Es verdad. Pacho, te queremos agradecer y Bueno, un gustazo. te Hasta pronto. esperamos por aquí entonces en tu próxima visita al Uruguay. Muchas Amigas, gracias. amigos, Pacho O'Donnell ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.